experimentando el poder sanador de Dios, milagros ocurriendo ahora mismo. Escucha, hay algo ardiendo en este instante que no se ve con los ojos y sin embargo pesa más que la realidad. Si te atreves a permanecer, si te atreves a sostener la respiración de tu alma por unos latidos más, conocerás el secreto que ha mantenido mi corazón en pie cuando todas las voces dijeron que no. Soy Catherine y te hablo desde el borde donde lo imposible se rinde. Hoy, no mañana. Hoy, la presencia está aquí. Y si abres el alma, vas a sentir cómo el miedo se quiebra como vidrio delgado en manos del fuego de Dios. Recuerdo la primera vez que entendí que la fe no es un discurso, sino una herida abierta que cuando se ofrece se convierte en puerta. Una sala enorme, rostros expectantes, los susurros de quienes vinieron a ver, de quienes vinieron a juzgar y de quienes vinieron a no volver a llorar. Yo estaba allí, con mis manos vacías y mi corazón temblando, sabiendo que nada me pertenecía, que nada podía controlar y que justamente por eso todo era posible. No viajé hasta aquí para entretenerte. Vine a recordarte que estás hecho de un polvo amado por Dios, que tu historia no termina donde los médicos dijeron basta, que tus noches no son cadenas sino semillas. He caminado por ciudades donde la esperanza parecía un idioma extranjero. He visto a madres esconder lágrimas en pañuelos viejos para que sus hijos no se quebraran. He escuchado al orgullo de hombres valientes admitir por fin que la vida les pesaba. Y he visto como un susurro del espíritu, manso y profundo, cambiaba la atmósfera de una sala entera. Cuando la gente me mira y dice milagros, yo cierro los ojos y respondo, presencia. Porque no hay milagro sin presencia, y no hay presencia cuando el corazón está lleno de sí mismo. Yo no tengo poder, yo no sano, yo solo me quiebro delante del que sí puede. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. En aquellos años de posguerra, cuando el mundo intentaba coser sus heridas con hilos frágiles de progreso, el anhelo de lo sobrenatural no era evasión, era hambre. La ciencia avanzaba con paso firme y aún así, en los hospitales, en las granjas, en las pequeñas casas donde se vive con poco y se sueña con mucho, había una pregunta que la razón no sabía responder. ¿Qué hacemos con el dolor que no entiende de fórmulas y que no respeta cronogramas? La gente no buscaba espectáculo, buscaba respirar. Y cuando la iglesia aprendió a escuchar otra vez, el clamor se hizo canto y el canto se hizo clamor. Y la misericordia recorrió los pasillos como un viento cálido después de una tormenta larga. Me preguntan por secretos y yo contesto con el silencio que aprendí en noches solas. Este es el secreto. La oración no es lista de compras, es rendición total. No es exigir, es entregarse. No es negociar, es morir a las exigencias del ego para que nazca la voluntad de Dios. Cuando mi voz decía Padre, dentro de mí se rompía una pared. Detrás de esa pared estaba el cuarto donde el Espíritu decide obrar como quiere. Y yo, pequeñita, me quedaba a un lado. El milagro nunca comienza donde yo comienzo. El milagro comienza donde yo termino. Sé que muchos tienen miedo, lo conozco. El miedo de ilusionarse y volver a caer. El miedo de abrir la puerta y descubrir que la casa está vacía. El miedo de creer y fracasar frente a quienes esperan tu derrota como entretenimiento. Ven, acércate a esta honestidad. Yo también he temblado. He dudado de mi voz, he cuestionado mis lágrimas, he sentido la acusación del pasado pararse frente a mí como un juez sin rostro. Pero aprendí que el miedo no es un muro, es una niebla. Y la niebla se disipa cuando la luz entra. Hoy la luz entra, no por mí, por aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, por aquel que conoce la grieta exacta de tu corazón. Hubo una tarde, en un auditorio que parecía respirar junto con nosotros, cuando una mujer se puso de pie con un grito ahogado. Me miró como se mira a una salida de emergencia.
Tenía los ojos de quien ha peleado batallas que no se cuentan. Yo no sabía su historia, pero el espíritu sí. Mis manos no se movieron. No era necesario. Solo hablé de Jesús. Solo pronuncié ese nombre con el temblor de quien ama. Y el milagro no vino como trueno. Vino como lluvia suave. La mujer respiró hondo por primera vez en años. Su dolor, ese compañero tirano, perdió autoridad. Yo, que soy nada, me hice menos todavía, porque cuando Dios toca, uno se quita los zapatos del alma. A veces me han acusado de emotividad, como si el corazón fuera enemigo de la verdad. Pero el Evangelio no es un manual seco, es una historia viva que se encarna en la carne de los que sufren. Yo he visto la verdad hacer llorar a hombres que nunca lloran. He visto la verdad levantar del polvo a quienes ya no querían levantarse. La fe no te anestesia, te despierta. Te recuerda que estás en manos más sabias que las tuyas. Y cuando despiertas, descubres que el milagro más grande no es que el dolor se vaya, sino que el dolor pierda su trono. Porque aún en medio de la lucha hay una paz que no se compra y un gozo que no depende del resultado. Permíteme contarte de mi propia herida, de aquello que me costó todo. No nací fuerte, no nací segura. Aprendí a obedecer cuando me di cuenta de que cada vez que buscaba salvarme a mí misma, terminaba más perdida. Hubo decisiones que me partieron el alma, momentos en que la soledad sonó como un reloj que no quería callar. Y en esa soledad, el Señor me enseñó a valorar su voz por encima de la mía. Me quitó ambiciones, me limpió el corazón de aplausos, me mostró que la unción florece donde el orgullo se seca. Yo quise aferrarme a planes que me hacían sentir importante y Él me pidió las manos vacías. Cuando por fin las abrí, supe que ese vacío era el único lugar donde podía plantar su propósito. La historia suele recordar nombres y fechas, pero en el cielo se recuerdan rendiciones. Mientras el mundo paladeaba el sabor moderno de la televisión y de los grandes titulares, había una corriente silenciosa, un río que corría por debajo, llevando esperanza a los que vivían fuera de los reflectores. En iglesias pequeñas y en teatros llenos, el espíritu se movía con una delicadeza que todavía me desarma. No era una fórmula, nunca lo fue. Un coro se elevaba, un testimonio partía el aire, una oración sencilla hacía lo que discursos largos no podían. Y cuando la gente volvía a casa, no lo hacía con trucos, sino con un fuego nuevo que les enseñaba a amar a los difíciles, a perdonar lo imperdonable, a creer sin necesidad de entenderlo todo. Entiende esto, nadie está tan lejos como para que la gracia no llegue. He visto a escépticos convertirse en testigos. He visto a burladores quedarse sin risas y llenarse de paz. He visto a creyentes cansados encontrar de nuevo el pulso de la esperanza. No te pido que apagues la mente, te pido que abras el corazón. La fe no es enemiga de la razón. La fe le recuerda a la razón sus límites y la invita a sentarse en una silla más humilde. Y entonces, cuando las preguntas dejan de ser trincheras para convertirse en puentes, la presencia de Dios hace lo que siempre hace, un milagro interior que acomoda los muebles del alma y te devuelve el deseo de vivir. Hay quien piensa que los milagros son solo relatos viejos, pero la misericordia de Dios no tiene fecha de caducidad. Hoy, mientras escuchas, hay un susurro a la altura de tu cuello, una brisa que no viene de ninguna ventana. Es el espíritu tocando lo que guardas a escondidas, esa ansiedad que llevas pegada a los huesos, ese diagnóstico que convertiste en apellido, esa culpa que repites como una canción triste. Entrégalo, no pelees con la oscuridad, enciende la luz. Dile con palabras sencillas: Jesús, toma esto, yo no puedo más. Verás cómo, sin estridencias, comienza un cambio. No siempre es un relámpago. A veces es un amanecer lento, pero seguro. El dolor se vuelve educado y aprende a salir por la puerta. He aprendido a honrar el misterio. Hay noches en que la respuesta no llega como queremos. Y aún así, hay una ternura en Dios que sostiene cuando el milagro tarda. No eres menos amado por no ver hoy lo que pediste ayer. No eres menos espiritual por seguir esperando. En esa espera, el Señor te talla el carácter, te enseña a respirar de otra manera, te regala ojos nuevos. Y entonces descubres que el mayor milagro es Él mismo en ti,
su compañía en tu valle, su mano clavada sosteniendo la tuya. Entiendes que la sanidad no es solo la ausencia de dolor, es la presencia de su paz, es el orden del alma que vuelve a su sitio, es la mente recordando que tiene un pastor. Quisiera llevarte conmigo a esos momentos en que el canto de una multitud se transformaba en un silencio sagrado. No se podía explicar. Era como si el aire se volviera más denso y a la vez más liviano. No había fórmulas, no había técnicas secretas, no había promesas comerciales. Solo una certeza compartida, ese saber sin palabras de que Jesús caminaba entre nosotros. Gente dura por la vida ablandaba el gesto. Niños se dormían en paz en brazos por primera vez en mucho tiempo. Mujeres con el corazón hecho trizas volvían a creer que el amor de Dios no es teoría. Hombres que se creían solos se descubrían adoptados. Y cuando terminaba la reunión, nadie quería irse, no por espectáculo, sino por gratitud. La historia de la Iglesia desde los primeros días es la historia de un Dios que se acerca. En las catacumbas o en los grandes templos, en casas pequeñas o en plazas abiertas, la misma verdad se repite. Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera. Lo hace de maneras distintas, con ritmos que no controlamos, con un amor que no entiende de cálculos. Por eso, cuando escucho tu duda, no la reprimo, la acuno y la presento. Señor, aquí está una hija, aquí está un hijo, cansados de promesas rotas. Hazlo tú, y Él lo hace. A veces cura el cuerpo, a veces cura la memoria, a veces endereza un lazo familiar, a veces apaga una sed que nadie veía. Siempre, de alguna forma, su amor desata un nudo. Hoy siento una fe mansa, de esas que no gritan pero que mueven montañas interiores, y quiero invitarte a algo sencillo, casi infantil. Cierra los ojos del alma y di conmigo, Jesús, yo te creo. No le pongas condiciones, no le digas cómo, solo dile te creo. Esa frase pequeña, cuando es honesta, abre compuertas, y al abrirse, el río comienza a correr. Puede que notes un calor en el pecho, puede que sientas un alivio que no sabes explicar. Puede que, sin darte cuenta, respires más hondo. Deja que suceda. No controles. La fe es una confianza que se suelta, no un proyecto que se dirige. Mientras te sueltas, el Espíritu ordena, limpia, renueva, siembra. No me canso de repetirlo. No soy yo, no es mi nombre, no es mi historia. Yo solo soy testigo y barro. Si algo en estas palabras toca tu alma, es porque detrás de mi voz hay otra voz y detrás de mis manos hay otras manos. A Él la gloria, a Él la honra, a Él el crédito. Mi alegría es verte libre, mi gozo es verte en paz. Mi descanso es saber que no dependes de mí, sino de aquel que te conoce por nombre. Por eso puedo pedirte sin temblar que no sueltes ahora, que permanezcas un poco más, que no cambies de ventana, que no apagues esto en tu corazón. Hay algo que está a punto de suceder, y no es emoción, es Dios llegando a donde tú habías perdido la dirección. Sé que llevas tiempo sosteniendo promesas sin ver su cumplimiento. La fe madura sabe esperar y sabe celebrar en medio de la espera. No te compares, no mires la vida de los demás como medida de la tuya. El reino no se mide con cintas humanas, tu proceso es sagrado. Tus lágrimas tienen nombre delante del cielo. Tus preguntas no ofenden a Dios. Él no teme tus porqués. Te abraza en ellos y te guía a través de ellos. Y cuando por fin vuelvas a mirar atrás, entenderás que ese camino áspero fue también la escuela donde aprendiste a reconocer su voz y a distinguir su paso. Te quiero pedir algo, con la autoridad humilde de quien también ha sido levantada del polvo. Abandona la vergüenza, no cargues con culpas que ya fueron clavadas. El enemigo de tu alma te quiere atado a recuerdos que Dios ya arrojó lejos. Suelta. Declara con sencillez en tu pecho, soy libre en Jesús. No lo digas como consigna, dilo como verdad que se está manifestando. Y mientras lo dices, mira a tu alrededor con ojos nuevos. La vida no es un tribunal, es un regalo. Y los regalos no se merecen, se reciben. Hoy recibes, hoy descansas, hoy comienza una historia fresca. Lo siento en mi espíritu, como se siente el cambio del clima antes de la lluvia. No intentes explicarlo todo. El milagro tiene su lógica, pero no es la nuestra.
Cuando el espíritu obra, deja huellas que el corazón reconoce antes que la mente. Y está bien, en su tiempo lo entenderás mejor. Por ahora, quédate en esta atmósfera. Permite que esta paz se asiente en tus hombros como un manto ligero. Permite que el cansancio se vaya como se va la marea después de una noche larga. Permite que el perdón llegue donde guardabas rencores viejos como cartas que nadie debería leer. Permite que el amor sane la memoria y que la esperanza te enseñe a caminar a otro ritmo. Mientras hablo, hay testimonios formándose en silencio. Historias que todavía no saben que serán contadas. Hogares que cambiarán el tono de sus conversaciones. Corazones que aprenderán a hablarse con ternura. No subestimes lo que empieza pequeño. La semilla no grita y sin embargo lo cambia todo. Deja que la semilla caiga. Deja que el espíritu la riegue. Deja que el tiempo haga su obra. Y cuando brote, no te sorprendas de verte sonriendo en lugares donde antes llorabas. Así trabaja Dios, con paciencia, con delicadeza, con una fuerza que no aplasta sino que dignifica. Voy a quedarme aquí, contigo, un rato más en este silencio que dice más que cualquier argumento. Si has sentido una chispa, protégela. Si has recibido paz, abrázala. Si una carga se alivió, no la busques de nuevo. Y si todavía no sientes nada, no te culpes. La fe no es sentimiento, es confianza. Y la confianza camina aun cuando el cielo está nublado. Sigue, no estás solo. Cristo camina, Cristo guía, Cristo sostiene. Dame tu mano del alma y juntos diremos una última verdad por ahora, Jesús. Eres bienvenido en mi historia. Quédate. Lo que viene a continuación va a tocar rincones que quizá nunca nombraste en voz alta. Y mientras avanzamos, te prometo con toda la honestidad que me cabe que no usaré trucos, solo sinceridad, porque es ahí, en la verdad sencilla, donde la gloria de Dios hace su hogar. No te vayas, todavía hay más. La presencia no ha terminado. Y cuando lleguemos al final, lo sabrás, porque el peso dulce de su amor no deja dudas. Quiero contarte de una mujer mayor que llegó aquella tarde con un rostro pálido como la sal. Traía consigo un dolor oculto que había aprendido a maquillar ante su familia. Se sentó en la última fila para no ser vista y para poder irse rápido si la decepción la mordía otra vez. Yo no sabía su historia, pero el espíritu sí. Cuando el coro entonó un himno antiguo que hablaba de un refugio más alto que las olas, sus hombros temblaron y su boca se abrió sola, como quien por fin encuentra el idioma de su dolor. No hubo espectáculo, solo paz que cae como manta tibia. Mientras hablaba del nombre de Jesús con la delicadeza con que se pronuncia un secreto sagrado, vi cómo en su mirada se apagaba una guerra. No corrí hacia ella, no hice gestos grandilocuentes. Permanecí rendida. Y allí, en esa sencillez sin adornos, el Señor tocó lo que nadie podía tocar. Recuerdo a un joven inquieto, agudo, con una mente afilada por estudios y preguntas difíciles. Se había declarado anticredo, no por rebeldía infantil, sino por honestidad intelectual. Se sentó cerca del pasillo por si la incomodidad le pedía levantarse. La música lo irritaba. Le parecía una herramienta para ablandar emociones. El mensaje le sonaba a historias bonitas. Yo lo miré sin juicio y le hablé con palabras muy simples acerca del amor que no humilla. No le pedí que creyera, le pedí que se dejara amar. Con un gesto mínimo, casi imperceptible, cerró los ojos. Después de algunos minutos, me escribió una carta que todavía guardo en mi memoria. Decía que por primera vez en años la culpa no le gritaba, que su mente había dejado de ser un tribunal y se había convertido en un jardín. Él no sabía llamarlo de otra manera. Le di el nombre verdadero donde empieza la vida nueva gracia. Quiero que entiendas esto con la claridad con la que yo lo aprendí. Nada en mí produce la sanidad. Yo no toco fibras que controlen lo sagrado. Yo, Catherine, soy barro obediente. La gloria, cuando llega, no la trae mi mano, la trae su voluntad, y esa voluntad es buena incluso cuando no la comprendo. Por eso, cuando alguien se acerca con prisa y me exige resultados, le pido lo contrario: detente, observa, entrégate. La prisa es un ladrón de milagros porque obliga a las semillas a dar fruto antes de tiempo.
y el fruto que se arranca inmaduro no alimenta. Dame tu ansiedad, ponla en la mano abierta de tu alma y dile a Dios con palabras sencillas, hazlo a tu manera. Es en esa frase, tan pequeña y tan grande, donde he visto los cambios más hondos. En las campañas de aquellos años, la marea de gente era una parábola viviente de necesidad. Madres alzaban fotografías arrugadas de hijos a los que ya no sabían cómo hablarles. Hombres con trajes gastados se presentaban con el pudor de quien pide pan. Niños inquietos hallaban sueño en brazos que por fin se relajaban. Y yo, pequeña frente a esa marea, aprendía una lección una y otra vez: la fe no es un músculo que se muestra. Es un secreto que se guarda y se comparte con la delicadeza de quien pasa una antorcha de mano en mano para que nadie se queme y todos tengan luz. Cuando el espíritu soplaba, el canto se volvía susurro y el susurro se volvía descanso. Había quienes recibían alivio en el cuerpo. Había quienes lo recibían en la memoria. Había quienes salían con una reconciliación pendiente ya resuelta en el corazón. Todo era distinto, pero todo era lo mismo: misericordia haciendo su obra. También llegaban médicos y enfermeras. A veces se quedaban atrás, de pie, con los brazos cruzados, vigilando que no cayéramos en manipulaciones. Agradecí siempre su vigilancia. El amor de Dios no le teme a la luz. Un doctor de mirada severa, que había dedicado su vida a estudiar los pliegues del dolor, vino una noche y se fue al final. Volvió otra y otra, hasta que una tarde se me acercó con esa mezcla de pudor y respeto que tienen quienes han visto demasiado sufrimiento como para frivolizar. Me dijo que no podía negar lo que estaba viendo, no en estadística, sino en historias particulares que cambiaban realidades concretas. Sus palabras no fueron un certificado, fueron un abrazo. Para mí fue un recordatorio de que la fe y la razón no son enemigas, son dos amigas que, cuando se sientan a conversar, se convierten en maestras de esperanza. A veces el milagro es una puerta abierta, otras veces es una puerta cerrada que por fin aceptamos dejar de golpear. Hubo una madre que, con el alma hecha hilo, pedía un sí para su petición específica. Yo también deseaba ese sí con toda la intensidad de mi humanidad. Oramos, esperamos, y la respuesta no fue la que imaginábamos. Lloramos juntas. Allí entendí otra vez que la sanidad es más grande que un resultado. La sanidad, en su raíz más profunda, es Dios devolviéndonos el centro. Es la paz que nos levanta de la desesperación y nos permite caminar aún con preguntas. Esa madre, tiempo después, me buscó para decirme que el dolor no la había destruido como temía, que una ternura inexplicable la sostenía cada mañana. El milagro, dijo con voz clara, fue que el odio no me atrapó. Allí supe que el enemigo fue vencido sin que nadie lo viera. No soy ajena a la crítica, sé que hay quien sospecha de cualquier rastro de emoción como si sentir fuera una falta. Pero el Evangelio se hizo carne, y la carne siente, ríe, llora, tiembla, se estremece, descansa. He visto cómo una palabra de vida desarma un rencor que llevaba años gobernando una casa. He visto cómo un hombre duro por la culpa baja los hombros y por primera vez permite que lo abracen sin resistencia. He visto cómo una mujer que repetía su pasado como condena encuentra una frase nueva para su historia y esa frase la libera. ¿Sabes cómo empieza esa frase nueva? Empieza así: Jesús me amó primero, por eso hoy puedo amar y dejarme amar. Tal vez te preguntas por qué te hablo tanto de rendición si has venido buscando poder. Te diré un secreto que duele y, sin embargo, sana. El verdadero poder de Dios llega a quienes ya no necesitan demostrar nada. Llega a quienes ya no usan lo sagrado para tapar sus vacíos, sino que presentan sus vacíos como altar. En mi juventud cometí errores, tratando de llenar con ruido el lugar donde solo la presencia puede morar. Quería resultados que me protegieran del juicio ajeno. Quería ser aprobada por quienes no se cansan de medir. El Señor me llevó por otro camino. Me quitó los atajos. Me enseñó a perder para ganar lo que no se pierde. Aprendí a decir con voz temblorosa: hágase tu voluntad. Desde entonces, cuando las manos se extienden hacia el cielo, no piden trofeos,
piden aliento. Y eso, querido, querida, lo cambia todo. Quiero llevarte ahora a un momento muy preciso. El auditorio estaba caliente por la multitud y aún así, una brisa fría recorrió el pasillo central. Nadie la provocó. Nadie pudo haberla planeado. Fue como si alguien abriese una ventana invisible. Una joven con una lista de temores que parecía interminable se llevó la mano al pecho. Creía que la vida se le iba en suspiros cortos. Su mundo era un cuarto pequeño con paredes de ansiedad. Cuando comenzó el canto, no pudo cantar. Lloraba. En medio de ese llanto me miró. Yo le respondí con un gesto de madre que ha entendido. No dije palabras difíciles. Le dije con calma: descansa. Él está aquí. Lo repitió como quien aprende a caminar. Descansa. Él está aquí. Minutos después respiraba diferente. No se trató de magia. Fue la simple, poderosa, eterna verdad de la presencia de Jesús ordenando un corazón al compás de su paz. Si a ti te cuesta creer, no te culpes. La fe no es una proeza atlética. Es un sí bajito que repetido se vuelve montaña. Dilo conmigo ahora: sin vergüenza te creo, Jesús. Tal vez lo dices con lágrimas, tal vez con dudas, tal vez con una punzada de esperanza que no entiendes. Está bien. El cielo entiende tu idioma. La autenticidad abre caminos donde la hipocresía levanta muros. Yo te prometo que no te hablo desde un pedestal. Te hablo desde el polvo donde he sido sostenida. Te hablo desde una biografía con heridas. Te hablo como quien vio a Dios convertir cenizas en lámparas. Quédate cerca, porque dentro de muy poco te voy a contar la oración que partió mi historia en un antes y un después, no como receta, sino como puerta. Antes, quiero invitarte a un acto pequeño que abre grandes ríos. Vamos a perdonar. Esa palabra asusta porque parece injusta, pero el perdón no le regala razón al que te hirió, te la devuelve a ti. Te desprende de la cuerda que te ataba a la escena del dolor. No me cuentes detalles en voz alta ahora. Dile al Señor ese nombre que te quema y suéltalo. Yo lo haré contigo en silencio, y mientras lo hacemos, un peso se afloja. Lo siento aquí, mientras hablo. Seguramente tú lo sientes también, como si los hombros aprendieran un movimiento nuevo, que es en realidad el movimiento antiguo de quien fue pensado para vivir en libertad. Quiero que participes, que no te quedes como espectador. En este momento, escribe en los comentarios una frase que declare tu postura del alma. Puede ser esta: Jesús, me rindo a tu amor. No es un juego. Es un acto profético sencillo. Mientras lo escribes, tu mente, tu boca y tu corazón se alinean. Hazlo ahora. Deja esa huella. A veces la obediencia cabalga en gestos así de pequeños y, sin embargo, los frutos son grandes. Me piden a menudo que resuma mi mensaje en una frase. No puedo. Sería traicionar lo que solo el espíritu puede desplegar en su propio ritmo. Pero si insistieran, diría esto: Jesús es más que suficiente. Y si insistieran un poco más, añadiría: confía aun cuando no entiendas. La confianza es la barca que no se hunde. Las olas no la ahogan, la pulen. Después de pasar por ellas, brilla distinta. Así te quiere el Señor, no intacto por no haber vivido, sino entero por haber sido sostenido. Quédate conmigo. En el próximo tramo abriré el cofre donde guardo aquella oración que cambió mi manera de pedir, de esperar y de amar. No es una fórmula, es un camino. Y cuando lo escuches, algo en tu pecho dirá claro. Antes de continuar, respira hondo y repite conmigo con calma: te creo, Jesús, y me rindo a tu amor. Ahora, toma ese aliento nuevo y guárdalo. Lo vas a necesitar, porque lo que viene es más profundo, más tierno y más poderoso de lo que imaginaste. Si estás sintiendo ese deseo de responder, te invito a un acto de participación que transforma. Escribe ahora en los comentarios la frase que quieras entregar al cielo. Puedes usar esta que tantas veces me salvó de la dureza de mi propio juicio. No me quites tu presencia. Hazlo tal como estás. No intentes sonar espiritual. Sé honesto. Tu honestidad le abre camino a la misericordia. Mientras escribes,
Algo en tu mente se alinea con la verdad que tu boca confiesa y tu corazón desea. Eres parte de esta historia, no espectador. Un testimonio no esperó a que yo terminara. Se levantó solo, como levantan vuelo las aves cuando la brisa es la correcta. Un joven, el mismo que había ensayado discursos de escepticismo, exhaló una verdad que le cambió el rostro. Ya no me castigo, dijo. No sé explicarlo, pero ya no me castigo. Ese ya no me castigo fue música más bella que cualquier coro. Detrás, una madre dejó caer un pañuelo gastado y suspiró el tipo de suspiro que devuelve años. No gritó sanidad, murmuró paz. Y la paz es la firma del cielo cuando obra sin ruido. Entonces llegó ese instante que un auditorio no olvida. El canto bajó a susurro y el susurro a silencio, y en el silencio se oyó lo que no tiene sonido. Yo dejé caer los brazos a los costados porque mis manos ya no tenían nada que añadir. Las lágrimas que corrían no pedían protagonismo, eran respuestas, no actuaciones. Supe que el espíritu había caminado el pasillo central porque el miedo perdió nombre sin necesidad de argumentos. Es difícil contarlo sin empobrecerlo. No fue un trueno espectacular, fue la eternidad rozando mejillas cansadas. Fue el cielo inclinándose con delicadeza. Dentro de mí, el Señor me habló como habla un padre cuando por fin el hijo deja de defenderse. Me recordó que el impacto más hondo no se mide en columnas, se mide en reconciliaciones. Se mide en el abrazo que vuelve, en la palabra que deja de herir, en la honestidad que reemplaza al teatro, en la ética que florece sin presión, en la gratitud que se vuelve hábito. Me dijo que siguiera pronunciando con fidelidad la oración llave, no para domesticar lo divino, sino para mantener abierto el canal por donde la presencia hace su hogar. Quise dejar algo concreto, una invitación práctica para quienes habían llegado con la pregunta escondida de siempre, ¿y ahora qué hago? Les dije lo que te digo a ti. Empieza con un pequeño altar cotidiano. Puede ser la esquina más humilde de tu habitación, un lugar donde te sientes sin máscaras por unos minutos. Lleva tu preocupación sin adornarla. Repite en voz baja la oración que aprendimos y cuando acabes, no te apures a pedir signos. Quédate un instante abrazado por el silencio. Ese silencio no te ignora, te teje. Día tras día el tejido crece y un día te descubres más liviano, más honesto, más valiente para amar. También les pedí algo más, algo que vuelve visible la fe de manera sencilla. Da testimonio, aunque sea con una frase. La fe se afirma cuando se comparte. Por eso, ahora mismo, escribe en los comentarios una declaración breve y verdadera que levante bandera en tu casa. Puedes escribir esta frase que ha sido lluvia para tantas almas: yo recibo tu presencia y camino en tu paz. Esa frase no es un amuleto, es un acuerdo. Mientras la escribes, tu mente, tu boca y tu espíritu se alinean. Lo invisible se vuelve compromiso. Sé que algunos desean un cierre que les diga esto terminó. Pero el Evangelio no se cierra, se continúa. Lo que sí puedo darte es una última invitación. Si hoy has sentido paz, protégela con humildad. Si hoy has recibido alivio, practícalo con otros. Si hoy has sido abrazado, convierte tus manos en abrazo para alguien más. Esa es la ética del reino, la economía de la gracia. Lo que recibes, compártelo. Lo que te sanó, multiplícalo. No te guardes el pan que te devolvió fuerzas. Reparte. El milagro crece cuando se comparte. Voy a orar por ti con la sencillez de quien ya no necesita adornos. Jesús amado, tu amor es más fuerte que la confusión y más tierno que nuestra dureza. Toca ahora a quien lee estas palabras con la caricia que cambia el rumbo. Ordena lo que está desordenado. Sana lo que la vida rompió. Abre puertas donde nos resignamos a paredes. Y si hoy decides que el proceso será un amanecer lento, danos paciencia para reconocer tu paso. Sobre todo, no nos quites tu presencia. Amén. Antes de apagar esta lámpara, permíteme dejarte un microancla para los días comunes. Cada vez que el miedo te visite, no pelees con su sombra. Enciende esta frase como quien enciende una luz pequeña en un cuarto grande, Jesús. Me rindo a tu amor
No me quites tu presencia. Repite, respira, permanece. La constancia abrirá caminos donde la fuerza bruta solo levanta muros. Y cuando vuelvas a esta casa de palabras, traerás contigo el testimonio de una paz más honda. Te estaré esperando con el mismo corazón sencillo, lista para continuar, porque lo que Dios empieza, Dios lo sostiene. Si algún rincón de tu vida fue alumbrado hoy, déjame una huella en los comentarios con estas palabras: yo doy testimonio de su paz. Esa huella, pequeña y valiente, será un faro para otros que caminan detrás de ti entre dudas y cansancio. Juntos haremos de esta comunidad un lugar donde lo sagrado se vuelve cotidiano, donde la bondad se practica, donde el milagro más grande ocurre a diario, la presencia de Jesús ordenando el alma. Me despido con gratitud y con el compromiso de volver a encontrarnos. No cierres esta historia, compártela, practícala, saboréala y recuerda la llave que te he dado. Aquí estoy, haz en mí lo que quieras, pero no me quites tu presencia. Con esa llave, incluso en noches frías, encontrarás calor. Incluso en días ásperos, hallarás agua. Incluso en valles de sombras, verás una mesa puesta. Te bendigo en el nombre que sostiene universos y acaricia heridas. Y te espero, si así lo quieres, en la próxima entrega. La madrugada en que el cielo entró en mi cuarto, la frase escondida que desata visitaciones. Si lo deseas ver, escríbelo ahora y levantemos juntos ese clamor. Porque cuando una comunidad se pone de acuerdo en el bien, el cielo sonríe y la tierra respira distinto.